Sonny, interpretado por el conocidísimo Brad Pitt, a quien seguramente han visto en Bastardos sin Gloria, El Club de la Pelea o mi favorita, Seven, despierta, remoja la cara en hielo y hace un poco de ejercicio para calentar. Está por correr en las 24 horas de Daytona, una de las carreras de resistencia más importantes del mundo. Como su nombre indica, son 24 horas continuas. No gana el equipo más rápido, sino el que mejor resiste. Tiene que haber un balance perfecto entre mecánica, estrategia, habilidad y concentración. Toma el auto a las 12 a.m., en la vuelta 338 y en el puesto 7. Rezo un poco antes de subir al auto y quiero que presten especial atención a estos detalles. El personaje de Sonny está muy fuertemente influenciado por la suerte y la superstición. Sonny maneja hasta el amanecer y termina con la ventaja en primer lugar. Son campeones en Daytona, pero Sonny no quiere tocar el trofeo, y aquí quiero hacer una pausa para explicarles algo muy importante dentro del mundo del deporte: las cábalas. Una cábala es una especie de ritual, personal o en equipo. Generalmente los deportistas suelen creer que hay fuerzas que no son capaces de comprender, pero que sin duda alguna influyen en los resultados, y existen en muchísimas formas. Puede ir desde lo más común como rezar o meditar antes de entrar al campo, ring o pista, hasta las más irracionales, como Cristiano Ronaldo, que siempre da 4 o 5 pasos hacia atrás al cobrar un penal o un tiro libre. Mientras está en una lavandería, un viejo amigo lo visita. Rubén, interpretado por el gran Javier Bardem, a quien seguramente conozcan por Dune y por hacer un papel increíble en No Country for Old Men, le cuenta que compró una escudería en la Fórmula 1, Apex GP. Está endeudado con $350 millones, y lo peor no es eso, sino que llevan 0 puntos en 2 temporadas y media, y su mejor piloto se fue a otro equipo. Quedan 9 carreras y si no gana al menos una, la junta lo obligará a vender. Así que le ofrece un asiento a Sonny, quiere que le haga ganar una carrera, y de paso le muestra unas cuantas cosas a su segundo piloto, un novato muy talentoso pero inexperto. Conocemos a Joshua Pierce, interpretado por Damson Idris, que la neta no conozco de nada y es mamón, pero mamón, se cree una superestrella y es grosero con su propio equipo, aun cuando va en último lugar. También conocemos a Kate, interpretada por Kerry Condon, que seguramente la conozcan por Los Fantasmas de la Isla y que por cierto también es la voz de Viernes, la IA que reemplaza a Jarvis en el MCU. Joshua está muchísimo más enfocado en las ruedas de prensa que en la pista, y su manager le recomienda que vaya haciendo alianzas para buscar un nuevo equipo. Sonny llega y conoce al líder, Caspar, quien fue 5 veces campeón de constructores con Ferrari, aunque solamente operaba al gato. Todos desprestigian a Sonny porque lleva muchos años sin correr en la Fórmula 1, pero la realidad es que el equipo es tan malo que nadie más quiere correr ahí, así que en ese punto de la temporada no tiene nada más que perder con intentarlo. Su prueba comienza, si no es capaz de hacer como máximo un segundo más que Joshua, está fuera, y a pesar de que choca el auto, logra cumplir la meta por apenas 5 centésimas de segundo. Así que Sonny está dentro de Apex, continúa ejercitándose y preparándose para correr y agrega una cábala más. Antes de cada carrera, recorre la pista a pie. Joshua llega y pregunta, ¿a qué hora llegó? A lo que le responden, antes que yo y antes que tú, haciendo notar cómo Sonny, pese a su personalidad relajada y sarcástica, está totalmente enfocado en el objetivo. Y del otro lado, Joshua ya da por perdida la temporada. Antes de la carrera, vemos una cábala más de Sonny. Lanza cartas hacia un tazón lleno de fruta. Rubén presenta a Peter, miembro de la junta, y su hombre de confianza dentro de ella. Empieza la vuelta de formación, especial para que los pilotos comiencen a calentar los neumáticos. Pero Sonny finge no poder encender el auto para llegar en último, exactamente cuando comience la carrera y con los neumáticos calientitos listos para correr. Antes de la carrera quiero explicarles la diferencia entre los distintos tipos de neumáticos. Los blandos tienen un mayor agarre pero se desgastan muy rápido. Los medios son un equilibrio entre agarre y resistencia, y los duros tienen un menor agarre pero su resistencia es mucho mayor. La carrera comienza. Joshua necesita un cambio de neumáticos y entra a pits, pero todo sale mal, y sobre todo, tardan 7 segundos en esa parada, cuando el promedio en Fórmula 1 es como mucho de 3 segundos. Sonny también va a pits, y todo vuelve a salir mal. El gato se rompe y todos están nerviosos, fuera de sí y cometiendo errores graves. Esta parada dura 9 segundos. Y acá quiero hacer una pequeña pausa. Muchas personas creen que la Fórmula 1 es simplemente subirte un auto y manejar, cosa que es totalmente errónea. La Fórmula 1 es un deporte de equipo.
aunque no lo parezca. Tiene que haber una sinergia entre la habilidad de los pilotos, el entendimiento sobre el auto que se necesita por parte de los ingenieros y la calma de los pits para que todo funcione. Las mejores escuderías del mundo son así de buenas porque son un equipo y todos funcionan a la par. La carrera continúa y generalmente cuando dos pilotos del mismo equipo están juntos, el primer piloto es quien toma la delantera. Pero como les dije, Apex no es un equipo y ni siquiera tienen definido quién es el primero, así que comienzan a competir por ver quién va al frente, pero de pronto chocan y ambos quedan fuera. Joshua y Sonny discuten, todos lo culpan y de cierta forma tiene razón, vio por él mismo en lugar de ver por los demás, pero les dice, no me pidan que ceda mi posición. ¿Y qué les digo? Sonny es un animal competitivo, alguien destinado a la grandeza. Si quieren convertirlo en el segundo piloto, tienen que derrotarlo en la pista. Sonny le dice a Kate que rediseñe el auto entero, necesita que funcione para el combate y sobre todo para adelantar durante las curvas. En las rectas jamás serán capaces de ganarles a los monstruos de Red Bull, Ferrari o Mercedes. Ambos pilotos se entrenan y me encanta el contraste entre ellos. Joshua aprovechando toda la tecnología que Apex ofrece y Sonny haciéndolo a la antigua. Por la noche, Joshua ve videos sobre la juventud de Sonny y podemos conocerlo un poco más. Era un piloto prodigio, con muchísimo futuro. Sin embargo, durante el Gran Premio de España, tuvo un terrible accidente, que por cierto está totalmente inspirado en un accidente real. Le pasó a Martin Donnelly en 1990, pero eso es otra historia. Esto sirve para que Joshua empatice un poco más con Sonny, incluso parece que comienza a respetarlo. Se preparan para la carrera y vemos una cábala más. Sonny barajea las cartas, saca una y sin ver cuál es, la guarda en su bolsillo. Comienza y Sonny lamentablemente pisa escombros y se le pincha una rueda. Una parada en pits en la primera vuelta es una carrera perdida. Es una regla no escrita en este deporte. Pero Sonny, maldito viejo lobo de mar, exige neumáticos blandos y choca voluntariamente, dejando así escombros en la pista y obligando a salir al safety car. Este sale a la pista cuando hay accidentes que requieran limpieza. Mientras tanto, lidera la carrera, por lo que los competidores deben bajar drásticamente la velocidad, no pueden adelantar y deben mantenerse en fila. Esto hace que las diferencias entre pilotos se reduzcan. Así que sí, el plan de Sonny es provocar choques para recortar distancias. Un plan sucio, sí, pero efectivo. Sigue la carrera y Sonny vuelve a chocar. Nuevamente sale el safety car y esto impulsa a Joshua hasta la posición 11. El equipo de pits entiende la situación y trabajan con más rapidez. Por fin comienzan a sentirse más como un equipo. Sonny vuelve a chocar y provocar un tercer safety car. Joshua está casi sin neumáticos, así que necesita una parada de 3 segundos en pits. Es el promedio, pero para Apex sería una hazaña lograr este tiempo. Joshua se detiene y... lo consiguen, logran impulsarlo hasta la 10ª posición, consiguiendo el primer punto en la historia de la escudería. Kate desarrolla un auto para el combate. Podrán tomar las curvas a 322 km por hora. Sonny continúa con su cábala de recorrer la pista a pie, pero ahora se le unen dos miembros de los pits, simbolizando cómo comienzan a tener unión como equipo. En Monza, Sonny planea repetir su plan y darle herramientas a Joshua para ganar la carrera. Esto impulsa a Joshua hasta la posición 4. Llueve y solo quedan 7 vueltas. Todos cambian de neumáticos menos Joshua, y esto lo deja en la posición 2. Sonny, que va en último, se retrasa a propósito para frenar a Verstappen y darle oportunidad a Joshua para recortar distancias. Logra ganar unas décimas de segundo y Sonny planea impulsar a Joshua con su rebufo. El rebufo es un efecto que le permite al auto ir más rápido al colocarse detrás de otro. Esto pasa porque el que va enfrente rompe el aire, deja detrás una zona de menor resistencia y esto hace que vaya más rápido. Sonny lo impulsa. Joshua está a punto de tomar la primera posición. Sonny insiste en que espere la recta antes de la curva, pero Joshua se precipita. El auto derrapa, da vueltas por los aires y choca. Todo queda en silencio, mientras el auto se envuelve en llamas. Sonny corre para intentar ayudarlo, pero el calor es demasiado. Logran sacar a Joshua y en un panorama desolador nos muestran un primer plano de los escombros del auto totalmente calcinados. De verdad, qué cabrón deporte es la Fórmula 1. La verdad es que no soy fan, pero me parece muy impactante cómo en un segundo sientes que tocas la gloria y al siguiente tu vida corre peligro por una mala decisión. La madre de Joshua confronta a Sonny y lo culpa por arriesgarlo de esa forma. Y bueno, la verdad es que a Joshua no le pasó casi nada. Muy aparatoso el accidente, pero solamente se quemó las manos un poco. Dentro de unas semanas estará de vuelta, y mientras tanto lo cubrirá un piloto reserva, Luca Cortés. El nuevo diseño del auto está listo, fabricado especialmente para correr por el aire sucio de los demás autos, y una cábala más de Sonny. Confía mucho en la suerte el muchacho. Comienza a sentirse esa sinergia necesaria para ganar, y la verdad es que sin Joshua, el ambiente es mucho más amigable. Todo comienza a mejorar, terminan en 9º, 7º, 5º. La gente comienza a quererlos, surgen fanáticos por todos lados,
y el equipo está mucho más unido. Incluso ahora recorren todos juntos la pista antes de la carrera. Joshua vuelve y mamón como siempre, choca a Sonny haciéndolo abandonar la carrera. En este punto de la película la verdad es que me cae pésimo Joshua, pero acá le doy la razón. Sonny dijo que no tenía por qué cederle posición al compañero y si querían rebasarlo tenían que vencerlo, y eso hizo. Organizan una cena con el equipo antes del Gran Premio de Las Vegas, pero al llegar solamente son Sonny, Kate y Joshua. El punto es que puedan entenderse mejor y así poder funcionar en la pista. Jugarán póker y quien gane será el primer piloto. Joshua gana con un par de 5. Kate y Sonny quedan solos. Él se insinúa, pero ella responde que le atraen las victorias y él acaba de perder, a lo que Sonny muestra sus cartas y tenía un par de reyes. El cabrón había ganado, pero eligió quedarse con la chica. Joshua asiste a una fiesta de patrocinadores, pero algo cambió dentro de él mientras hablaba con Sonny jugando al póker. Se da cuenta que está desperdiciando su potencial, preocupándose por estupideces fuera de la pista, así que decide irse a dormir. Kate y Sonny terminan la noche juntos, salen a tomar el aire y ella le pregunta, ¿por qué corres? Y él responde que persigue una sensación que no ha podido volver a sentir. Algunas veces todo está en silencio, solo es él y el volante. Nadie puede tocarlo y simplemente se vuelve el más rápido. Sonny describe esto como, siento que estoy volando. Esto podemos describirlo como el estado de flow. Es un estado mental en el que un deportista rinde al máximo sin sentir esfuerzo. Deja de pensar cada acción, simplemente fluye. Suele aparecer cuando el reto al que te enfrentas es muy alto y la habilidad que tienes es igual de alta. Si el reto es más grande que tu habilidad, puede aparecer la ansiedad. Y si tu habilidad es más grande que el reto, puede aparecer el aburrimiento. Rubén llega y les comenta que tiene un problema que puede derrumbar todo lo que han construido. Quieren quitarles el auto. Supuestamente, las autoridades de la Fórmula 1, creo, no sé mucho, recibieron una denuncia anónima diciendo que su nuevo diseño infringe las reglas. Todo con documentos que son confidenciales, lo cual quiere decir que tienen un traidor dentro. Tienen que retirar el nuevo diseño porque si no lo hacen no pueden correr. Sonny está molesto, mentalmente fuera de sí. Deja las cartas, no hay rezo y olvida meter la carta en su bolsillo. Justo antes de comenzar la carrera siente que algo está mal, y esa es la parte negativa de las cábalas. Cuando algo así tiene tanto poder sobre ti y no lo haces o falla, automáticamente tu mente se bloquea. Inconscientemente sientes que todo anda mal. Incluso puedes llegar al autosabotaje si no se controla la situación. Comienza y Sonny maneja como loco, molesto, nervioso. Tiene una confrontación con Checo Pérez, pero una mala decisión lo empuja a máxima velocidad sobre el muro. Y aunque parece estar todo bien, Rubén revisa un informe de hace 30 años y encuentra una fractura cervical, contusión medular, traumatismos y otras cosas. En esa condición Sonny no debería correr nunca más, ya que cualquier choque podría matarlo, así que Rubén decide expulsarlo del equipo. Joshua entra al simulador para revivir aquel choque en Monza, repite una y otra vez y sigue ocurriendo lo mismo, hasta que decide hacer caso a Sonny y esperar la recta antes de la curva, y solo es así como termina en primer lugar. Se da cuenta que el accidente fue totalmente su culpa, y sobre todo que ha sido un estúpido todo este tiempo. Sonny está a punto de marcharse, pero lo frena Peter. Le dice que ofertará por comprar Apex y quiere que Sonny sea el jefe del equipo. Se da cuenta que fue este cabrón que se parece al papá de Kick Buttowski quien entregó los documentos confidenciales para que prohibieran el auto, y encima todo es falsificado. Joshua está pensativo. No le agradaba a Sonny, pero siente que sin él algo falta. Frente a su madre reconoce su fallo y encima despide a su manager. Dice que los medios, seguidores, publicidad es ruido y no lo necesita. Regresa con el equipo y hacen una cábala que adoptaron de Sonny: recorrer la pista a pie antes de cada carrera. Rubén los observa y se siente triste. Sabe que por fin consiguieron un equipo, pero solo les queda una carrera. Pero en ese momento llega Sonny con un documento que deslinda al equipo de cualquier responsabilidad en un accidente. Quiere correr porque estar detrás del volante lo es todo en su vida. Y para rematar las buenas noticias, la FIA corroboró que los documentos eran falsos, así que recuperaron el auto. Sonny se prepara para la última carrera, saca la carta y la mete en su bolsillo. La carrera comienza, pelean por avanzar posiciones. Sonny va en la posición 16 y Joshua en la 9. Sonny provoca un choque para que Joshua avance posiciones. Los pits trabajan de manera magistral. En la vuelta 25, Joshua no ha ido pits. Sin embargo, Verstappen y Leclerc lo adelantan. Sonny pisa el acelerador y sube al cuarto lugar. En la vuelta 54, Joshua está en la primera posición, pero Leclerc y Hamilton lo adelantan porque está quedándose sin neumáticos. Quedan 9 vueltas y ya no habrán paradas en los pits. Parece ser que la carrera está decidida y no hay nada más que se pueda hacer. Pero de pronto ocurre algo totalmente fortuito. Chocan a Sonny y hay escombros en el suelo, por lo que despliega
despliegan una bandera roja. Esta se utiliza cuando ocurren accidentes o condiciones que impiden continuar la carrera. En este caso es el daño de una barrera, así que todo se frena por completo, ganando así una parada en pits, y esto dejaría a los autos de Apex con neumáticos completamente nuevos, porque al terminar fuera del top 10 en las clasificaciones, tienen la oportunidad de ponerse neumáticos blandos. Todos trabajan a contrarreloj para reparar el auto de Sony, y vemos una cábala más. Kaspar baja a manejar el gato, exactamente como lo hacían Ferrari, donde fue campeón. Está gestándose ligeramente la victoria. Quedan solo 3 vueltas para la meta, así que todo será un sprint hasta la victoria. Sony impulsa a Joshua con rebufo y supera a Leclerc, subiendo a la segunda posición. Ahora ambos compiten contra Hamilton, un monstruo en este deporte. Sony ataca, Hamilton defiende y Joshua aprovecha para subir a la primera posición. Hamilton choca a Sony para deshacerse de él y regresa como un maldito cohete para pelear con Joshua, pero él lo choca a propósito y ambos quedan fuera. Solo está Sony, todo queda en silencio. Deja de pensar y solo actúa. Está dentro del estado de flow. Sony está volando. Cruza la meta y Apex GP gana el Gran Premio de Abu Dhabi. Todos celebran eufóricos. El milagro sucedió. Ruben mantiene la escudería por 3 temporadas más. Sony y Joshua se abrazan. Ahora se respetan. Y una vez más, se niega a tocar el trofeo. ¿Pero por qué? Esta cábala puede tener muchos significados. Puede ser simple humildad y respeto a los rivales, pero también se tiene la creencia de que aceptar y tocar el trofeo es un símbolo de realización muy fuerte. Se puede entender como ya terminé mi historia. Y para un piloto esto puede ser muy peligroso. Sony se va de la multitud y entra al vestuario. Se toma un tiempo y medita sobre todo lo que acaba de ocurrir. A Joshua le ofrecen correr en otro equipo, pero él responde que ya tiene el suyo. Kate corre al vestuario para evitar que Sony se vaya, pero él está decidido, así que le pregunta si puede verla más adelante. Ella responde que sí y lo besa. Sony no promete quedarse, promete algo mucho más honesto, que mientras siga avanzando, ella formará parte del camino. Cuando está a punto de irse, Sony se encuentra con Joshua, bromean y se agradecen. Pasa el tiempo y Sony llega a Baja California, listo para correr en algo totalmente nuevo. Le comentan que no pagan mucho, él responde que no importa el dinero, y ahí termina la película. Pero a ver, entonces, ¿todo es suerte? Y obviamente no, pero la película plantea que el deporte vive en una contradicción constante. Por un lado es preparación, datos, talento y entrenamiento, pero por el otro, incluso en el nivel más alto, siempre hay un margen incontrolable. Cuando todo se hizo bien, lo único que les queda es confiar en la suerte. Cuando un deportista ya hizo todo lo que tiene en sus manos para lograr la victoria, necesita creer en algo más que pueda inclinar la balanza a su favor. Las cartas, los números, las frases repetidas, los rituales, no buscan controlar la suerte, sino convivir con ella. Y Sony es sumamente supersticioso no porque piense que eso le garantiza la victoria, sino porque le permite entrar al estado mental correcto para alcanzar el objetivo. Y también nosotros, como espectadores, podemos aplicar esto en muchos aspectos de nuestra vida, porque al final, cuando ya lo diste todo, confiar en la suerte no es rendirse, es aceptar que, mientras sigas avanzando, todavía hay una carrera que vale la pena correr.